Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el Dr. Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, un espacio destinado a la reflexión y discusión del trabajo intelectual que realizan los pensadores salvadoreños y latinoamericanos. Me acompaña la directora de Radio Clásica, Elizabeth Trabanino, y nuestro invitado, Pedro Escalante Arce. En esta oportunidad estaremos comentando dos libros de él, Crónicas de Cuscatlán, Nequepio y del Mar del Sur, y Acajutla, Puerto Colonial. Ambos libros han sido publicados por la editorial Delgado de la Universidad José Matías Delgado. Aprovecho para enviarle un saludo a Martelena Uribe por habernos facilitado los ejemplares y por haber facilitado esta conversación, ¿no? Voy a hacer un poco tu presentación para la gente que no te conozca, fuera del país. Gracias. Pedro Antonio Escalante Arce es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador. En la Universidad Dr. José Matías Delgado se desempeñó como profesor de Historia Hispanoamericana y de temas de cultura centroamericana. Ha sido vicedecano de Cultura General y Bellas Artes y director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. También ha desempeñado cargos oficiales como miembro de la Comisión Presidencial para el Rescate de Ciudad Vieja, del Comité Consultivo del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, y también ha participado en la creación del Museo Presidencial de El Salvador, 2001. Asimismo, ha sido parte de numerosas asociaciones históricas y culturales, tales como la Academia Salvadoreña de la Historia, la Real Academia de la Historia y Academia de Geografía e Historia de Guatemala, academias puertorriqueña, boliviana, portuguesa y dominicana de la historia, y ha formado parte del Ateneo de El Salvador. Su trayectoria ha sido reconocida por los grados de Caballero de la Orden de las Artes y Letras de Francia en 1990, Caballero de la Orden de Isabel la Católica España 1995, Diploma de Honor otorgado por el Colegio de Humanistas de El Salvador 1994 y en el 2004 es merecedor del Premio Nacional de Cultura de El Salvador. Bienvenido, Pedro. Es todo un privilegio tenerlo aquí. Pues muchas gracias. Cosas muy bonitas has dicho de mí, te lo agradezco. Para mí es el gusto, agradezco la invitación y una satisfacción volver a Radio Clásica después de tanto tiempo. Así que muchas gracias a ti y muchas gracias a Elizabeth, también mi gran amiga, de que estamos aquí juntos en Radio Clásica. Bueno, bienvenido nuevamente a tu Radio Clásica, porque gracias. Tú sos parte de esta historia. Siempre digo el historiador oficial de Radio Clásica. Pedro, yo sé, a lo largo de nuestras pláticas siempre has hecho hincapié en mantener los nombres originales de los lugares porque cuentan tanta historia. Yo tengo uno presente que me encanta, que es el de la hacienda Chuchucato, que me parece que quiere decir los que andan llorando, y me imagino alguna batalla que hubo por ahí, ¿verdad? Importante. Y que quedaron llorando, me imagino. Pero hoy nos llama la atención el nombre que le has puesto a tus obras, Crónicas de Cuscatlán y Nequepio y del Mar del Sur. Sí. O sea, ¿qué es Nequepio? Nequepio, mira, nosotros estamos acostumbrados a que en nuestro país en lengua indígena se llama Cuscatlán, o sea, nadie. Uh-huh. Pero es que Cuscatlán es el nombre náhuatl, que nos llegó de Guatemala y de México. El nombre que nos daban desde Panamá, Nicaragua y el sur era Nequepio. Ese es el nombre que uno encuentra siempre en los documentos que emanan del sur. Nosotros siempre hemos estado buscando documentos en el norte, Guatemala y México. Es muy raro que hayamos ido a buscar documentos de cómo nos veían desde el sur. Y en esos documentos usualmente casi siempre nos llaman Nequepio. Nequepio. ¿Y qué lengua está Nequepio? Se considera que es una lengua nicaragüense de los chorotegas y todo eso que no se sabe, pero se traduce por país nebuloso. Así lo han traducido. Qué interesante. En los documentos de Nicaragua, por ejemplo, siempre está Nequepio. Nequepio. ¿Y Mar del Sur? Bueno, Mar del Sur es el nombre que se le dio en España al Pacífico. Porque el Océano Pacífico, todo viene de cuando en el primer viaje de circunnavegación de Magallanes y Elcano, él dice que al pasar el estrecho entre el Atlántico y ese nuevo océano, dice, encontramos un mar Pacífico.
De ahí viene lo del Océano Pacífico, pero casi siempre en toda la documentación antigua de la época colonial, casi siempre hasta el siglo XVIII, finales del XVIII, XIX, casi siempre es Mar del Sur. El Mar del Sur, sí, el Pacífico. Antes de entrar en el contexto de tu libro, ¿no? Quiero que nos ilustre brevemente cómo se da el proceso de la conquista en América, sobre todo porque uno a veces tiene la idea que la conquista estuvo muy controlada por la monarquía española, es decir, que los conquistadores obedecían a instrucciones de la corona y como que fue algo muy ordenado jerárquicamente. Sin embargo, cuando leo en tu libro, primero los conquistadores, hablábamos fuera de cámaras, que yo te decía que a mí siempre, como tú dices, quitando la moral, siempre me habían parecido unos hombres así al estilo de los que habla Nietzsche, ¿no? O sea, hombres que se le iban a jugar todo. Normalmente la mayoría, entiendo yo, eran presidiarios, algunos, la gran parte, ¿no? Y que se la venían a buscar la vida, ¿no? Y entonces ahí tenemos la figura de conquistadores. ¿Cómo fue ese proceso? La verdad es que siempre está la opinión equivocada de que la conquista de América fue una labor de gobierno español, de la monarquía, y no. La monarquía lo que hizo fue firmar lo que se llamaban capitulaciones con jefes de conquista o capitanes que estaban formando una nuevo viaje hacia América y que iban a investigar territorios o hacer descubrimientos geográficos. Entonces, la corona firmaba capitulaciones con ellos y también la corona iba a recibir una parte de las ganancias que tuvieran al encontrar oro o cualquier riqueza. Pero la conquista de América fue más que todo una empresa privada. Porque ellos ponían su fortuna. Claro, pues, es que no eran también es eso de que eran sin. Es verdad que entre la gente que traían habían muchos que habían sido presidiarios, pero los capitanes, los jefes, los geógrafos, los jefes de guarniciones y todo eso eran gente. No eran gente que tuviera un pasado nebuloso, sino que eran gente que se la estaba jugando todo sencillamente porque en España o no había trabajo o sencillamente el dedicarse a algo que tuviera que ver con armas era ocupación del momento. Acuérdense que en ese momento es la nobleza que ocupa de sus tierras, luego la iglesia con todos los miembros de las órdenes y luego la gente... El tercer puesto, digamos, para un hombre venía siendo la carrera de las armas. Entonces, si no se participaba en un ejército continental en Europa, pues estaba la puerta abierta para venir a América, que era una maravilla lo que se hablaba allá. Entonces, claro, cualquiera se entusiasmaba en formar un grupo, armar una expedición, pero necesitaba mucho, pero mucho dinero para armar aquello. La conquista de América, fuera de ciertos casos, como por ejemplo el caso de Pedraria Dávila, en la cual la corona directamente invirtió parte del dinero real, digamos, fuera de casos como el de Pedraria Dávila, porque era un tipo de la nobleza que estaba muy relacionado con los reyes, la mayor parte es empresa privada. Uno encuentra siempre las capitulaciones que firmaba Alvarado, que firmaba uno, que firmaba el otro. Por ejemplo, las capitulaciones del que descubrió lo que hoy es El Salvador, parte que es Andrés Niño, que desembarcó por primera vez a finales de julio de 1522 en la isla Mianguera, a que llamó Petronila. Cuando uno ve las instrucciones que se firmaron con él, tuvo que poner una cantidad de dinero, tanto que el mismo prestamista en Burgos que le había prestado dinero para la expedición a Magallanes fue también de lo que les prestó a este grupo de donde venía Andrés Niño. Ahora, si tú mencionas efectivamente que Andrés Niño fue el que descubre las cosas de ahora El Salvador, pero ¿por qué había ese conflicto con Pedrarias de Ávila? Porque Pedrarias se consideraba de que solamente él podía enviar una expedición a hacer nuevos descubrimientos por ese Mar del Sur que se había descubierto. Además, Pedrarias era enemigo acérrimo y había mandado a matar a ¿cómo se llama? Al descubridor del Pacífico, que era al que le cortó la cabeza, a Balboa. Enemigo de Balboa, se apodera de sus barcos. Entonces, cuando viene alguien de España que era como Andrés Niño, que venía con otras gentes y que
la corona le obliga prácticamente a Pedrarias a entregar los barcos que ya tenía Balboa preparado para su expedición por el Mar del Sur. Entonces viene el tremendo conflicto. O sea, conflicto de intereses. Porque yo lo que les interesaba era subir por el Mar del Sur para ver qué más lugares desconocidos. Siempre andaban buscando la famosa el canal. Ese fue un tema insistente siempre en estos momentos. Buscar la conexión. Cuando se descubre el Mar del Sur y que conoce el Atlántico, siempre fue la obsesión de buscar dónde estaba la conexión entre los dos océanos. Cuando se dieron cuenta que era un nuevo continente y que no tenía nada que ver con el Oriente, viene la obsesión del canal. Esa obsesión va a ser desde la época de Pedrarias adelante, incluso obsesión en los mismos navegantes que venían por cuenta de los ingleses, que incluso fueron a buscar la conexión por el norte, allá por el río San Lorenzo y todo eso. Y por eso explica muchos descubrimientos, la obsesión del canal. Inclusive cuando Alvarado va a venir a Centroamérica, una de las instrucciones que tenía de Hernán Cortés era buscar lo que se decía la conexión entre los dos océanos, o sea, para la navegación. Bueno, ya que has tocado otra figura que a mí siempre me ha interesado, es la figura de Pedro de Alvarado, ¿no? Conquistador. Yo siempre digo que a Pedro Alvarado se le odia o se le quiere. Sí, pero dices, no es indiferente. De él se dice que quiso ser más temido que amado, ¿no? Así es, y que estaba más interesado en porque es lo que le dice, el conquistador no solo era el patrimonio, sino también la épica, ¿no? La gesta épica. Entonces, háblanos un poco de la figura de Alvarado y ese pasaje que tú tocas, muy bonito, que es el infortunio de los Andes, ¿no? Esa gesta épica. No, a mí me gustó porque luego vamos a, quizás ya reflexionando, el sentido si esto se puede llamar colonia, a diferencia de cómo lo hicieron los anglosajones, ¿no? Porque tú dices, Pedro Alvarado casi deja tirado Santiago Guatemala por hacer esta épica. Entonces, háblanos de Pedro Alvarado. Alvarado, lo que pasa es que esa gente venía desde una pequeña nobleza, porque en España el asunto de los cristianos viejos, para diferenciarlo de los musulmanes, había creado una sociedad de una nobleza pequeña nobleza un poco campesina o bastante campesina, que se basaba siempre en cristianos viejos, en que nunca fueron musulmanes. Y Pedro Alvarado era parte de esa nobleza de popular, digamos, ¿verdad? Pero se consideraban más que cualquiera. Más puros. Entonces, Alvarado, que vino con su familia, con sus hermanos a Santo Domingo, luego viene a la parte de Guatemala. Alvarado primero se va con Hernán Cortés a México y luego Hernán Cortés lo manda para Centroamérica. Entonces, Alvarado siempre quiso lucirse más que Hernán Cortés, que lo consideraba él de mejor prosapia social, digamos, se consideraba Alvarado. Entonces siempre quiso ver cómo se desligaba de Cortés y por eso anduvo viendo a dónde iba. ¿Dónde hacía esa épica? ¿Dónde hacía esa épica propia? ¿Y el infortunio de los Andes en qué cosa? Eso es lo que pasa, que Alvarado firmó unas capitulaciones con la corona para ir a hacer descubrimientos en el Mar del Sur. Pero en eso se vino lo que se sabía, todo eso que estaba sucediendo en Sudamérica, de que Pizarro y Almagro estaban allá en el Perú, y la cantidad de oro que se hablaba, una barbaridad. En 1532 habían famosa época del rescate de Atahualpa. Entonces Alvarado se entusiasmó y engañó a la corona, diciendo que se iba al oriente, porque todos querían ir al oriente. Eso es muy la picaresca española. Sí. Entonces él dijo que las corrientes lo habían llevado hacia el sur. Eso es en pocas palabras. Y toda la expedición, que hay muchísimo que hablar de esa expedición, porque sale del Golfo de Fonseca. Del Golfo de Fonseca solamente paran en Nicaragua, y en la parte del Realejo, y luego se van al sur. Y allá le habían dicho que él podía participar también en esas conquistas en el sur. Y cuando llegó se dio cuenta que no, que aquello estaba tomado ya realmente, la influencia de conquista y de jurisdicción ya estaba dado a Pizarro y Almagro, también por la corona. Entonces ya no tenía nada que hacer. Entonces él se va para desafiar prácticamente a Almagro, sube a los volcanes, se le muere la mitad de la gente que le llevaba de aquí. Aquel frío tan espantoso, y no le queda más que vender el ejército entero a Almagro, inclusive esclavos que llevaba, que en ese momento iban indígenas de El Salvador. Claro, en el Perú hay uno o dos lugares, uno sobre todo el que yo conozco, pero nunca he ido,
que nosotros quisimos tener un trabajo en la academia en esa época. Hay un lugar que se llama Jequetepeque, en el norte del Perú, que se sabe por las declaraciones de gente que anduvo con Alvarado de que fue poblado con indígenas nahuablantes que él traía de Centroamérica. Y los indígenas nahuablantes que llevó fueron sobre todo del oriente salvadoreño y de Nicaragua. Entonces, lo más seguro es que ahí dejaron indígenas, que puede decirse hoy salvadoreños, en Jequetepeque, en el norte del Perú. Y hubo también familiares de Alvarado que se dan la vuelta. La familia de Alvarado es fascinante, porque claro. La familia de Alvarado, Pedro Alvarado muere el 41, el 4 de julio del 41, que muere Alvarado en Nochistlán, en México, pero los hermanos y la familia prácticamente, muchos de ellos se fueron a Sudamérica. Y el fundador de San Salvador, de 1528, que es Diego de Alvarado, después se vuelve como el gran amigo de Diego de Almagro. Diego de Almagro participa en las guerras contra los Pizarro y todo eso. O sea, y el fundador de San Miguel, que es San Miguel de la Frontera, que es Moscoso, Luis de Moscoso, que después va a ser el compañero y el que terminó la obra de Hernando de Soto en Estados Unidos. Cuando muere Hernando de Soto, el que siguió con expedición desastrosa fue ¿cómo se llama? Luis de Moscoso. O sea, toda esa gente después se distingue en otros lugares, ¿verdad? Antes de ver un poco la muerte de Alvarado, hablemos un poco de la famosa conquista de El Salvador. ¿El flechazo ese fue cierto? Sí, yo creo que sí fue cierto. Porque después en lo que se llaman los juicios de residencia que le hacían a cada uno, después de tener las autoridades administrativas y judiciales que le hacían el juicio de residencia, ahí hablan del flechazo, que dice que lo dejó una pierna más corta que la otra. ¿Y cómo surge el mito de Atlacatl? Es que Atlacatl nunca existió. Es un mito, claro. Es un mito lindo. Es el lindo. O sea, el mito de nunca Atlacatl, se sabe quién fue el cabecilla de ellos. Tiene que haber habido un jefe indígena en Cuscatlán, y un jefe indígena tiene que haber habido en aquel tropas que habían en Acajutla, o sea, lo que hablamos de los Izalco, pero no sabemos cómo se llamaban. Si el nombre Atlacatl y Atonal viene del mismo escritor que era el abate Brasseur de Bourbourg, que yo escribí el libro, fue el primer libro que escribí, fue sobre el abate Brasseur de Bourbourg, que me lo publicó la UCA el año 89, me lo publicó. Hizo un trabajo tremendo de documentos sobre Brasseur, y ahí tengo donde se publicó la primera vez el nombre Atlacatl, donde él puso el nombre de Atonal, y cómo él después no hallaba cómo hacer, y jugó con los dos nombres, ¿va? Pero no es que se la haya inventado, es que el códice de Tecpan-Atitlán en Guatemala habla de que Alvarado, cuando se fue a Cuscatlán, pasó y de paso destruyó a Panatacat. Dice, pero Panatacat era el nombre que le daban los cachiqueles a Iscuintla. Iscuintepeque en náhuatl y Panatacat en cachiquel. Entonces hubo una mala traducción. No es que dijera que se vino a Cuscatlán a destruir a Panatacat, sino que destruyendo de paso a Panatacat. De ahí vino la equivocación y que se repitió y que el abate Brasseur después tomó. Pero el Lempira, que es el jefe, Lempira sí existió. Porque aún tenemos en una publicación que tengo que se hizo en España, está inclusive hay una de estos testimonios que hablan de Lempira y de cuando le cortaron la cabeza, creo. Lempira sí existió. ¿Y cómo, ya para cerrar con Alvarado, cómo muere? Porque parece que todavía no, después de lo de los Andes, no se rinde. No, es que después de los Andes le cayó un caballo encima, ¿no? ¿Cómo muere? Es que Alvarado regresa, vende su ejército y le permiten regresar con la no esposa, pero era su compañera sentimental, doña Luisa Xicotenca, de Tlaxcala, le permite regresar con ella y con su hija Leonor. Vía Guatemala, la corona no llegó a perdonarlo, pero le permitió firmar otras capitulaciones, que era esta vez para ir al oriente. Al oriente supuestamente hacia de las especerías, pero el Pedro Alvarado, como era un genio figura. Lo que hace es dirigirse a México, y ahí hace un convenio con el virrey Mendoza, y ahí cambian todo el ritmo. ¿Por qué? Porque habían llegado las noticias de California. Había aparecido un personaje, digamos,
como vemos decir, salvadoreño chambroso. Marco Teniza, que había llegado de California, del norte, contando maravillas. O sea, todo lo que se empezó a contar del norte de México, de los tesoros, de las riquezas que había ahí. Entonces se entusiasmaron en dividir la expedición de Alvarado en dos, una que iría al oriente por el mar y otra que pensaban que podía ir a California. Y de ahí viene... ¿Por tierra? Sí, por tierra. Y de ahí viene todo el desastre de la expedición de Acajutla, porque es la que salió de Acajutla el 40, de Alvarado. Y Alvarado, en una rebelión que hubo del Mistón, se llama en México, por Guadalajara, en Nochistlán, en unos cerros de Nochistlán, ahí el caballo de un escribano le cae encima y lo golpea de tal manera que a los pocos días muere. O sea, que el muere 4 de julio de 1541 muere Alvarado en Nochistlán de los golpes de un caballo que le cayó encima. Y aparentemente en la crónica todavía remarca acerca de la inoperancia de esta persona. O sea, sí, porque se asustó. ¿Cómo que se llamaba? Por cierto, las crónicas dicen cómo le gritaba a él que no se asustara, pero este escribano el caballo lo tiró el caballo se cayó y le cayó encima Alvarado. Claro. Y allá murió el 41 y claro, se supo aquí y vio que viene toda la tragedia que se dio en la antigua Guatemala. En la primera Guatemala, la Guatemala de Almolonga. El temblor, me parece, el terremoto. Fue un temblor en que hubo Después de la muerte de Alvarado. Sí, después de la muerte a los pocos días, porque viene la historia aquella famosa doña Beatriz de la Cueva, las inventuras y todo eso, pero se da en noviembre del 41, se da ese temblor y se desprende del volcán de agua. Es una avenida de agua que cae del volcán y le cayó encima a Guatemala y la destruye. Fue un aluvión que bajó del volcán. Casualmente habían traído a mujeres que se iban a casar con los maltrechos conquistadores y murieron ahí también. Y muchos murieron ahí en Guatemala de Almolonga. Por eso es que el volcán en Guatemala se llama volcán de agua. No es que haya tenido agua. Lo que pasa es que hubo un temblor y además había estado lloviendo por muchos días. Y vino un aluvión de un pedazo del volcán que se vino y destruyó. Pero no es que el volcán tenga agua, fue ese momento y desde entonces se llama volcán de agua. Y bueno, descansando en paz, Pedro de Alvarado. Pasemos a otro episodio simpático de la historia que también cuentas en Códices de Sonsonate, que es la presunta presencia de Francis Drake, que para nosotros era el pirata. Es que en 1579, que fue cuando Drake anduvo por aquí, por el Mar del Sur, era terror general, porque era la primera vez que un inglés, que ya se sabía que andaba pirateando porque había llegado al Golfo de México, y que de repente cruza el Estrecho de Magallanes ahí abajo, lo descubrió, francamente, y empieza a atacar barcos en la costa del Pacífico. Lo que tú dices son corsarios, ¿verdad? Es decir, que pirata es el nombre general, es el que anda asaltando barcos enemigos. Corsario cuando tiene el permiso del gobierno, de la corona. Francis Drake tenía el permiso de... Primero fue un pirata común y corriente, como le pasó en México, pero después la corona le da una autorización para atacar barcos enemigos y entonces se vuelven corsarios. Era consentido de la reina Isabel, y en Inglaterra es Sir Francis Drake. En Inglaterra es un personaje de primera categoría, pero el espanto que causó en el Pacífico fue tremendo. Y cuando aquí se enteraron que Francis Drake andaba por ahí por Costa Rica, Panamá y todo eso, el lío fue tremendo. A prepararse, sobre todo en Acajutla, que fue donde se reunieron las tropas. Pero cuando se reunieron y el Francis Drake ya estaba dando la vuelta al mundo, porque Francis Drake siguió por toda la parte de la actual California y luego... ¿Pero estuvo en El Salvador alguna vez? Él estuvo frente a las costas. Entraron al Golfo de Fonseca, porque sí, yo he estudiado bastante el viaje de Drake y hay no sé si son unas cartas o una mención de las islas que entran al Golfo de Fonseca, pero estuvieron como unos dos o 3 días nada más. Hay un mito que se han inventado de que el tesoro de Drake en el Golfo de Fonseca es mentira. Esos fueron otros porque llegaron muchos grupos piráticos, pero no, Drake no.
Tampoco el hijo de Drake ni nada de eso. No, tampoco el hijo de Drake, de que tanto se ha hablado en Sonsonate. O sea, él pasó frente a las costas y siguió. Donde sí desembarcaron que no fue en Huatulco, eso fue después, fue Cavendish. Él lo que llega es al norte, y inclusive allá por California, arriba de San Francisco, hay un lugar que se llama el Cabo Drake. Hay una bahía de Drake, perdón. Y dicen que por ahí pudo haber desembarcado un poco, pero es más que toda la fantasía del espanto que causó la presencia de un inglés, pirata todavía, o corsario, como queramos llamar, que andaba atacando barcos por aquí. Sí, él te decía que eso es casi toda Latinoamérica, porque García Márquez en 100 años de soledad hay un episodio interesante de Francis Drake. Y en 1586 aparece el segundo gran pirata que lo confundieron con Drake, que era Cavendish. Thomas Cavendish. Él sí incursionó. Él sí se cree que pudo haber desembarcado, pero también no hay mayores datos. También en todo el Golfo de Fonseca hay un dato de que hablan de las islas que estaban en el Golfo, pero también fue poco tiempo. Cavendish también pasó por las costas y no desembarcó. Cavendish, donde desembarcó, fue en Huatulco, en México, México. que quemó Huatulco. Hablas también de otro pirata argentino-francés, Hipólito Bouchard. Pero ese es en el ya 19. Él sí en 1819 llegó a Cajutla. Bouchard tiene la particularidad que desembarcó en California. Bouchard se apoderó de Monterrey, que en ese momento la capital de California. Era Monterrey. Estuvo ahí, no acuerdo cuánto estuvo, pero sí atacó, muy rápido atacó. Se apoderaron del pueblo de Monterrey y luego bajaron por las partes que actualmente de Los Ángeles. Y llegaron navegando hasta Cajutla, donde atacaron unos barcos, ¿verdad? Y lo que siempre es muy particular de eso es que se considera como la bandera nuestra es igual a la Argentina. Pero solo entonces no está Argentina todavía. No, o sea, era la ¿cómo se llama? O querían buscarla. Era la unidad que se había hecho de las provincias del Río de la Plata. Eso. Todavía no podemos hablar de Argentina, que el Río de la Plata todavía. Entonces, habían jurado la bandera que se llamaba de Belgrano, que era la bandera azul y blanco. Y esa bandera fue la que Bouchard llevó en sus barcos en el Pacífico y con la cual dio la vuelta al mundo, porque Bouchard dio la vuelta al mundo y atacó barcos en Acajutla y 1819, todavía no hay independencia. Y también en Nicaragua. En el Realejo, que es más el Realejo, que ahora es Potosí, es ahora. Potosí. Bueno, antes de pasar a tu otro libro, también me gustaría que nos hablaras un poco de la esclavitud en la colonia. Se dio la esclavitud en la colonia porque tú hablas de los famosos los indígenas del barco San Andrés. ¿Se dio esta esclavitud? Es que primeramente la corona autorizó que se hicieran esclavos los indios en rebeldía. Los indios que presentaran guerra y rebeldía contra los españoles se podían hacer esclavos. Igualmente los indígenas que ya tenían, los indígenas mismos, los autóctonos, en esclavitud. Pero eso se aprovecharon muchos, de andar atacando pueblos, y cuando el indígena se defendía, lo que hacían era esclavizar. Pero duró poco tiempo. Pero porque Alvarado creo que le siguen proceso también. Le hacían también proceso porque se llevó indígenas esclavos, definitivamente. Pero donde más fue famosa la exportación, digámoslo, porque de esclavos fue por el Golfo de Fonseca, los que se fueron al Perú. Eran indígenas que hicieron esclavos en el oriente salvadoreño, en la parte de San Miguel y en Nicaragua. Pero muy pronto, en 1542, lo que se llaman las leyes nuevas, ordenanzas de Barcelona, la corona prohibió totalmente que los indígenas americanos hicieran esclavos. Pero eso tuvo que pasar un tiempo para que lo fueran liberando, porque no lo querían liberar, pues que se consideraba como que era una propiedad. ¿Sí? Entonces, en caso de los tlaxcaltecas, que por eso también nos llamamos mexicanos, eran más bien aliados. Eran aliados totalmente, hermano. Son los que se llaman los indígenas conquistadores. Cuando yo escribí el libro de Tlaxcala, ¿te acuerdas que estuve trabajando con el gobierno de Tlaxcala? Y estuve, la última vez que estuve en el Archivo de Indias, en Sevilla, fue una temporada para los documentos sobre las tlaxcaltecas. Eran colaboradores de los españoles. Y como colaboradores exigieron ciertas prerrogativas que usualmente no se les dieron.
Aquí hubo 3 asentamientos en el actual El Salvador de indígenas que se llaman indígenas conquistadores, que fue el mexicano de San Salvador, que ese es su origen. Primero tiene que haber estado en Ciudad Vieja, luego San Salvador, el mexicano es nuestro. El mexicano de Sonsonate, que todavía existe el pueblo, el barrio de mexicanos en Sonsonate todavía existe, donde estuvieron asentados los tlaxcaltecas y otros compañeros de ellos, y el mexicano de San Miguel que desapareció, que hoy se llama Mexicapa, que queda cerca de Usulután. Mira, allá como yo soy más de filosofía que historia, entonces, pero quiero encontrar tu reflexión. Hay muchos historiadores que siempre uno se hace la pregunta, ¿por qué sucedió la conquista? Es decir, más allá de los hechos concretos, es decir, porque hay muchas teorías, he leído de historiadores, hay unos que dicen, bueno, si los indígenas hubiesen estado unidos, la gente, entiendo que realmente los españoles eran pocos comparado al número que había. Si hubiesen Estados Unidos, probablemente nunca hubieran podido, por lo menos, asentarse en el territorio. Hay otros que dicen que la cuestión tecnológica influyó un poco, ¿no? Pero otros dicen, no. La verdad es que pasaron un montón de cosas. Primeramente, era imposible que no se descubriera el continente americano. Los portugueses ya habían llegado a la India, dándole la vuelta por el Océano Índico y todo eso, ya estaban comerciando con la India, habían llegado a las islas. Y los españoles se dividieron con los portugueses las rutas de descubrimiento. Los portugueses iban a la India por aquel lado, o sea, por el oriente, digamos, y los españoles comenzaron a navegar y tratando de llegar al oriente a través del occidente. Así es como se topan con América. O sea, aquello de que se dicen algunos... que si no hubieran llegado aquí los españoles, era imposible. Es solamente un juego mental pensar en que no hubiera llegado Europa a América en ese momento. Si es la época de los descubrimientos. Si no llegan los españoles, llegan los portugueses, llegan los ingleses, llegan los franceses, cualquiera. Ahora, claro, había por supuesto, una supremacía tecnológica, cultural y un montón de cosas. Además, estos no eran pueblos pacíficos, viviendo en ese amor étnico. Pueblos que se odiaban, que se mataban entre ellos, que se invadían. Por ejemplo, en el caso nuestro, aquí en El Salvador, la parte salvadoreña es muy difícil que nosotros llamemos un país maya porque no lo es. Es un país donde llegaron los grupos mexicanos, nahuas. Pues solo hablamos náhuatl, no tenemos lenguas mayas aquí. Es el náhuatl, porque son grupos mexicanos que llegaron del norte. El oriente es más lenca, ¿verdad? El oriente es más lenca porque está más influenciado por el sur. Y también el oriente hay una cosa que ha sido muy significativo en toda su historia, el río Lempa. Siempre el río Lempa ha sido una división. Ahorita pensamos un río Lempa disminuido, pero antes era un río enorme. Entonces siempre el río Lempa marcó una diferencia como geográfica. Entonces, nosotros tenemos sobre todo la llegada de grupos nahuas hacia el occidente, algunos incursionan al oriente y ciertos grupos de influencia nicaragüense o panameña que vivían en la parte del oriente salvadoreño. Pero claro, lo que quiero decir es que eran grupos que no eran amigos entre sí. Sí, eso es. O sea, estaban unidos. Tenemos el caso de los aztecas en México, con su famosa guerra floridas, ¿verdad? Buscando prisioneros para rituales religiosos. Los tlaxcaltecas que vivían sumidos totalmente en una pasividad porque los controlaban los aztecas, no les daban sal y todo eso. Viendo los españoles se consideraron que era la oportunidad para... Y luego el caso nuestro de los cachiqueles, pues, o sea, los quichés, los españoles luchan contra los quichés, los cachiqueles se le unen al principio porque eran enemigos de los quichés también. Pero también el famoso y misterioso colapso maya, que se da mucho antes de la venida de los españoles. Así es, o sea, no era ninguna tranquilidad mítica, no existía en América. Sí, por eso los españoles fueron tan inteligentes de que pequeños grupos, fueron pequeños grupos de aventureros en empresa privada. En empresa privada, lo hemos hablado. Los que ocupan los sodios indígenas para aliarse con unos contra otros. O sea, Alvarado cuando viene aquí a la parte salvadoreña son como 300 nada más españoles. No, hablan de 5,000 indígenas auxiliares. Entonces, la conquista la hacen los mismos odios indígenas. Interesante. Y entonces estamos hablando, y bueno, Emilio lo menciona, del
Europa para acá, pero también un poco nuestra conquista hacia mercados, por ejemplo, con el cacao, y que era un producto eminentemente indígena y negociado por los indígenas. Es que como dijéramos, ese nexo que se creó entre España y América no ha tenido igual en el mundo, por tanto tiempo y tan íntimo, de aquí para allá y de allá para acá. O sea, España, como yo siempre digo, quiso clonarse en América. Y al mismo tiempo América, la América nuestra, mesoamericana y todo lo que quiera, al mismo tiempo conquistó España a través de la comida, a través de un montón de cosas que fue, inclusive los nobles españoles o familias que se casaron con descendientes de jefes indígenas y todo. O sea, hay una afinidad histórica que se dio impresionante. Bueno, antes de pasar eso del cacao, porque yo siempre me ha gustado comparar la conquista de los anglosajones con la conquista de los españoles. El concepto de colonia, creo que tuvimos a un historiador que también, citándote a ti, dijo que como que históricamente llamar colonia lo que se dio, por lo que tú mismo dices, es muy difícil, porque si tú la comparas con los anglosajones, ahí como que si hay un deseo de fundación, entiendo yo. Sí. Cuando leo de los historiadores de acá, pues hay la intención de expolio. Expolio, bueno, no sé, no lo quiero hablar en mal sentido, lo que tú dices, era una empresa aventurera. Sí. Yo vengo a dinero y vengo a la aventura. Si dejo descuidada la ciudad que he fundado, incluso tú hablas que hay ciudades que se fundan, creo que en una batalla de Pedrarías, me parece, cuando fundan San Salvador, no sé, que se funda provisionalmente. Lo que pasa es que esas ciudades se van fundando por estos grupos, digamos que en su origen son empresas privadas, pero desde que tú fundas, desde que tú creas un cabildo y fundas una ciudad, ya no es propiedad privada. Desde ese momento ya es propiedad de... Pero si ellos tienen la mentalidad esta de lo que tú dices, Pedro Alvarado dejó a Santiago, dejó descuidado esto. Porque ya había autoridades. Alvarado, él quería seguir sus ímpetus aventureros personales, si tú quieres, pero ya había dejado establecida una ciudad. Ya estaba establecida, en la cual se nombra un cabildo, y ya eso es parte administrativa, ya no es... Entiendo. Ya no es. El caso nuestro que tú mencionas es el lío que había hasta dónde llegaba la jurisdicción de Pedrarias y la de Alvarado, y que yo siempre he considerado que San Salvador nació como una ciudad de frontera. Exactamente en medio, ahí quería Pedrarias Dávila, la parte de Ciudad Vieja, al mismo tiempo los Alvarados, y ahí vino esa famosa invasión de Martín Estete que tuvimos después en el 30. Sí. ¿Verdad? Pero claro, lo que pasa es que al fundar una ciudad ya pasaba totalmente a la administración de la corona. De la corona, sí. Pedrarias Dávila, inmediatamente, además Pedrarias vino con autorización de la corona y todo eso. Pedrarias pasa la capital, digamos, o la sede de la autoridad en Panamá, que la pasan a su nueva ciudad, que es Asunción de Panamá, en 1519. Que ya San Salvador más o menos queda en Antiguo Cuscatlán, digamos. Mira, San Salvador no se sabe... Bueno, lo de Antiguo Cuscatlán, yo estoy seguro que el Cuscatlán originario, creo que es Antiguo Cuscatlán, definitivamente. Se ha rumorado del señorío de Cuscatlán. Sí, se habla porque tiene que había un jefe en Cuscatlán, porque en las cartas de Alvarado está la lucha de Alvarado contra los cuscatlecos. Y él habla de los reyes y hablan de los príncipes y al que le pusimos Tlacata a uno de ellos, pero es un nombre inventado. Pero tiene que haber habido una autoridad indígena. Yo nunca he creído, por ejemplo, don Jorge Lardey Larín hablaba mucho de que San Salvador originalmente había sido fundado en Cuscatlán, en Antiguo Cuscatlán. Esa teoría estuvo un tiempo, pero yo estoy seguro de que no es así. Para mí, San Salvador siempre estuvo en lo que llamamos Ciudad Vieja. ¿Y la figura de Diego de Holguín? La figura de Diego de Holguín, eso lo mandan desde Guatemala. Es que Diego de Holguín era un miembro del Cabildo de Guatemala, un miembro que lo manda Alvarado. Cuando él se entera de que Hernando de Soto ha llegado hasta la parte de Nequepio, de ahí viene una cierta prisa del Alvarado de ir a marcar territorio y mandan a Diego Holguín, que era un miembro del consejo, era un concejal digamos, de la alcaldía de Santiago de Guatemala, lo mandan a fundar un consejo municipal, prácticamente una ciudad, o sea, una villa. Pero
una villa que en mi opinión jamás se construyó nada, ¿verdad? No que nada más fue algo puramente legal. Realmente al fundar un consejo municipal, ya tú estabas estableciendo ya una vía española. Por eso fue que mandaron a Diego de Alguín, pero Diego de Alguín fue enviado por Pedro Alvarado, pero realmente no tiene ninguna actividad realmente aquí antes. Bueno, hoy sí hablemos del segundo libro de Acajutla, porque yo para los lectores, Crónicas de Cuscatlán y Nequepio, creo que es un libro interesante, muy fundamentado, con muchas citas, pero luego tienes Acajutla, Puerto Colonial, que es un libro más muy bonita, ¿no? Es que Acajutla originalmente fue aún Acajutla se puede terminar, se puede completar. Lo que pasa es que Acajutla, los últimos tiempos míos en academia, de la alcaldía de Acajutla habían pedido una historia sucinta, que querían repartirla. Y entonces hablamos con un compañero, Roberto Gallardo, que iba a escribir una sinopsis, si tú quieres, de la parte colonial de Acajutla, y que le voy a escribir la parte del siglo XIX, ya de los barcos y de los pesos y todo eso. Pero solamente se hizo la parte mía, y realmente lo que se publicó era lo que yo tenía preparado pero yo le recomiendo a los dos lectores a los dos libros, porque el uno es para un investigador histórico, pero el otro es muy ameno de leer. Un poco ahí... quisiera que nos digas el auge del puerto de Acajutla, como lo que decía Elizabeth, estaba muy relacionado con el cacao. ¿Cuál es esta relación y cuál es la importancia del cacao? El cacao es el gran producto de lujo y el gran producto comercial en Mesoamérica. Pero de los indígenas. De los indígenas, no solamente de los nahuas mexicanos, sino que de los mayas también. Entonces el cacao era un producto de las costas del Pacífico. ¿Y los españoles ven una oportunidad? Los españoles descubren el cacao y descubren el valor que tenía en México, y cómo solamente se cultivaba desde la parte de Soconusco, en el sur de Chiapas, llegaba a la parte de Izalco, y luego había muchos sembradíos de cacao, inclusive hasta Nicaragua, porque Fernández de Oviedo, por ejemplo, descubre el cacao en Nicaragua, no aquí, ¿verdad? Entonces descubren cómo aquí había estas grandes plantaciones y cómo en México tenía mucho valor el cacao, por eso se interesan tanto y empiezan a exportar cacao a México. Pero había que buscar una rada, una especie de lugar donde pudieran llegar los barcos a cargar cacao, y claro, descubren la parte de Acajutla, que Alvarado había pasado por ahí, cómo podían llegar ahí los barcos, y sobre todo que estaba muy cerca del centro cacautero nuestro, que era la parte de Izalco, de los 4 Izalcos. Entonces, el cacao de Izalco le da nacimiento al puerto de Acajutla. El cacao de Izalco le da nacimiento a la Trinidad de Sonsonate, porque Sonsonate fue fundado para comerciantes de cacao. Entonces el cacao es tremendamente importante, sobre todo en el siglo XVI, por la importancia. Pero también tiene relación, tú decías, hay una historia que me gustó de los vinos, ¿no? Que con el sur, ¿no? Que prohíben los vinos españoles y esto se hace como... Es que Acajutla se volvió un lugar hasta cierto punto importante en la comunicación del Mar del Sur, del Pacífico. Entonces, el cacao promovió el tráfico de los barcos, pero también había sucedido que a final del 16 comienzan las líneas del famoso barco del Galeón de Manila, que salía de Filipinas y llegaba hasta Acapulco. Y claro, el Galeón de Manila, que es una historia, yo creo que pocas cosas en la historia colonial americana tan fascinantes como el Galeón de Manila. O sea, la nao de China, como se llamaba, que llegaba 1 o 2, llegaban al año. Después de un viaje, llegaban a Acajutla. No, llegaban a México. A Acapulco, en la terminal. Pero los barcos del sur, sobre todo al principio, los barcos que venían del Perú, venían a esperar el Galeón de Manila para comprar los productos orientales, que eran productos suntuarios muy caros. Entiendo. Es que esos barcos traían una cantidad, telas, brocados que traían del oriente, de la India, marfiles, joyas, que no traían. Entonces los barcos iban parando ciertos puertos del Mar del Sur, porque no podían hacer el viaje de un solo, hasta llegar a Acapulco. Entonces esos barcos del sur hicieron una comunicación y parando en Acajutla. Pero al mismo tiempo empezaron a comerciar sus productos. Y como España prohibió la siembra de vinos en América,
para que no le hicieran competencia a su vino continental. El vino peninsular que venía sobre todo de los comerciantes del sur, de Sevilla España, y todo eso. Entonces España prácticamente prohibió, porque no se encuentra una prohibición aquí taxativa, pero sí van poniendo problemas para que no se siembren vida. Aquí no haya viñas, allá. El único lugar donde España permitió que hubiera una industria de vinos fue el sur. En Perú y en Chile. Por eso la tradición vinera de esos países, ¿verdad? Porque consideraron que aquello era demasiado lejos para esperar vino de la península. Y aquí se consumía entonces el vino español. Y entonces consumíamos vino español, pero carísimo. Nos llegaba a través de los comerciantes de Guatemala, que siempre los comerciantes de Guatemala son los que tenían la prerrogativa. Ellos importaban el vino de España y te vendía carísimo, pero no querían competencia de un vino más barato que venía del Perú. Entonces de ahí vino el lío, hasta que lograron de que se prohibiera el vino peruano. Pero fue un fracaso. Claro, yo vi que ahí los guatemaltecos... Una corrupción espantosa. Pero volviendo al cacao, que bueno, ha sido tan importante porque ahora está como nunca el precio del cacao. Está carísimo. Está carísimo y deberíamos de aprovechar acá. Sí. Pero lo hablas en Códices de Sonsonate. Primero que hablas del cacao de las pepas de oro y lo importante, la participación indígena, porque está Caluco y está... Es que son los 4 Izalco famosas, eran Tecpan, Izalco, Caluco, Izalco, Tacuzcalco y Naulingo. Esos eran los famosos 4 Izalcos, donde en un terreno tan pequeño, una extensión tan pequeña, se producía una cantidad de cacao que los comerciantes españoles encontraron como una mina de oro. Pero Caluco era un pueblo indígena, ¿no? Era un pueblo indígena, sí, Caluco. Y entonces ellos eran como mecenas también. No, mira, vinieron a establecerse aquí, a meterse en los pueblos y vinieron a maltratar a los indígenas. Es que el cacao fue un trabajo indígena. Así como el añil va a ser sobre todo de españoles, el cacao fue de indígenas. Entonces venían a hacer un negocio con todos los indígenas que tenían sus siembras de cacao en la parte de los 4 Izalcos. Y ese cacao lo exportaban a través de donde estaban llegando los barcos, que era Cajutla. Bueno, antes de finalizar, porque me han dicho que tú eres un gran narrador y se nos van 2 horas hablando contigo, solo quiero hablar un poco, también hablas del bálsamo del Perú, que se conoce como el Perú, pero se produce en México y El Salvador. Sí. ¿Cómo es que se llega a hacer el bálsamo del Perú, como estos comerciantes que empezaron a pasar por aquí, pues no solamente nos traían vino, sino que con el vino pues compraban otras cosas, ¿verdad? Se habla mucho de bueno, se me olvidó el nombre, un árbol que da una planta, unas vainas así, y comenzaron a llevar de ese bálsamo que se producía en estos países, en estas regiones, empezaron a llevar al Perú. O sea, y ese bálsamo se conoció en el Perú como bálsamo de Guatemala al principio, pero era el bálsamo nuestro. Pero en España, los españoles lo conocieron, ese bálsamo originario de Guatemala, lo conocieron primero como bálsamo del Perú. O sea, bálsamo que llevaban del Perú, pero un bálsamo que ya había llegado desde aquí hasta el Perú. Allá lo conocen los españoles, ¿verdad? Porque inclusive lo van a autorizar para crisma, porque está la autorización para crisma en iglesia. Entonces lo empiezan a usar y ese bálsamo inclusive llegó a dar a México a través del Mar del Sur, y así lo conocieron en España con el nombre de bálsamo del Mar del Perú. Pero en realidad era un bálsamo que venía de las regiones nuestras, ¿verdad? ¿Verdad? Que le conocían como bálsamo de Guatemala, también. Pero lo curioso es que la gente tiene la idea de que el bálsamo se exportaba en muchas cantidades, y no, eran pequeñas cantidades. Nunca me he encontrado yo en los documentos de los barcos grandes cantidades, no que de repente hablan de una botija o de bálsamo, algunas dos, pero no es mucho, porque es una cosa muy gruesa el bálsamo. Es un aceite muy grueso, entonces dura para bastante. Bueno, ya nos acercamos al final de este programa, ya nos da para segunda parte, pero antes siempre quiero meter mi cuestión filosófica. A los historiadores a veces no les gusta, pero volviendo a hacer lo mismo, ¿no? Esta historia de América que se ve una historia de expolio, ¿tú crees que nos sigue condicionando el presente? Porque yo siempre que he estado en otras partes, esa idea de nación, a veces cuesta encontrarla acá, la idea de nación de un colectivo, ¿no? Como que somos juntos. Y a veces esta idea de como que nuestra fundación hay... Yo siempre he considerado de que
España quiso reflejarse tanto en América como una segunda España, levantando iglesias, universidades y poniendo al indígena, aunque fuera un nivel social inferior, pero incorporándolo a la sociedad. O sea, no haciéndolo a un lado. Si no hubiera pasado un poco como los ingleses, que el indígena lo echaron. Pero eso no era posible aquí, creo yo, no, por la cantidad. Inmediatamente España incorporó al indígena a su mundo, aunque fuera un nivel inferior, lo que se llama la pirámide aquella social. ¿Verdad? Entonces yo creo que todo eso le dio una cierta uniformidad a todos estos países que fueron concebidos y desarrollados en ese aspecto de la época colonial y que tanto influyó, al grado de que nos creó a nosotros una sociedad estamental que todavía no hemos podido separarnos de ella. Y todavía lo vemos aquí en El Salvador. O sea, hay que comprender que la vida colonial es una sociedad estamental. No es una sociedad de clases, no lo es. Una sociedad de clases realmente es hasta el siglo XIX que aparece la sociedad de clases, en el sentido de que el dinero es el que manda. Rico, pobre, todo. Nació una sociedad estamental basada en gran parte en lo que un gran historiador chileno, don Alejandro Lipschutz, llamó la pigmentocracia. Y creo que eso lo hemos heredado y eso en cierta manera nos ha dificultado mucho a estos países tener como una identidad propia, diferenciada, no que siempre como compartiendo problemas. Hay mucho que hablar sobre esto, pero tiene mucho que ver eso, la sociedad de clase luchando con la sociedad estamental que todavía se ve en estos países definitivamente. La pigmentocracia, que era en estos países ser criollo o ser español, era ser como chele. Entre más rasgos indígenas tenías, más estabas como retrotrayendo tu pertenencia. Entre más rasgos europeos se tenían en la cara, era más fácil acceder a un nuevo. Y aquí se veía mucho y todavía existe. Bueno, creo que entre todas esas cosas que podemos hablar, porque podemos hablar mucho. Seguro otro segundo programa tenemos podemos que hablar de que estos países lo que se creó no fue una aristocracia ni una otro tipo, que una pigmentocracia que surgió en la época colonial. Claro. Y cómo la sociedad estamental, tú podías carecer de dinero totalmente, pero si venías de un nicho, de una sociedad española, de una familia española, y tus rasgos eran españoles. Tenías más oportunidad. Claro, es una sociedad estamental. Hay mucha gente que todavía dice, no podré tener nada de dinero, pero ¿de dónde vengo yo? Bueno, qué bonita reflexión. Eso se llama sociedad. Y todavía estos países, en cualquiera que tú vayas, incluyendo está todavía la lucha de clases, la sociedad de clases nuestra, moderna, lo que sea, con esa sociedad estamental que hemos heredado. No, yo vengo de tal familia, yo vengo de tal cosa, y lo español ahí está. Sí, ahí está. Bueno, qué bonita esa reflexión, don Pedro Escalante Arce. Ha sido un placer tenerlo aquí. Para mí ha sido el gusto hablar de historia contigo y con mi querida Elizabeth. Es tanto gusto estar aquí en la Radio Clásica. Bueno. Y bueno, hay tantas cosas de qué hablar y tanto de la parte colonial como las historias coloniales, porque son varias, hasta el 16, el 17, el 18. Sí, nos va a dar para una serie de programas esto. Y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que ha sido un gusto y muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí llegaríamos el programa de encuentros. Hemos tenido a uno de los historiadores, si no el más importante de El Salvador, pero Escalante Arce. Muchísimas gracias. Pues a ustedes muchas gracias por distinguirme y por hacerme regresar a este mundo de historia que ya había dejado en cierta manera. Hay mucha gente ahora de primera categoría en historia, muchachos jóvenes, universitarios. Yo pertenezco a la vieja categoría de los anticuarios, como lo llamábamos nosotros. Para nada. La vieja categoría de los anticuarios que llamamos nosotros. Hasta aquí llega Encuentros, un placer y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, muy amable, gracias.